noches. Estamos aquí en la casa del coleccionista, mejor conocido como Catacatumbas, y tenemos el privilegio de estar aquí con la regidora Paloma Robles, que vamos a tener una charla muy interesante sobre la momificación. Ella, pues, con la experiencia que tiene en el Museo de las Momias, de lo que son momias humanas, y yo con lo que es la momificación en animales no humanos, ¿sí? Luego a platicar más o menos el proceso, cómo inició esta inquietud por coleccionar animales momificados, y bueno, luego vamos a hacer un recorrido para darlas a conocer. Como te comentaba, era parte de una inquietud que tenía desde muy joven, al llegar a esta casa en un momento muy rato momificado, hace 30 años aproximadamente, y de ahí inicia una colección de animales y plantas que va paralelamente con mi carrera. Soy ingeniero agrónomo y empiezo a coleccionar que las semillas, que los insectos, o plantas de prácticas, cosas así, herbarios, y los empiezo a integrar a una colección y empiezo a hacer una colección de historia natural tipo Alfredo Núñez. Yo de niño pues pasaba mucho tiempo en el Museo Alfredo Núñez cuando estaba en el 5º piso de la universidad, y me encantaba ir, y siempre decía, me gustaría vivir en un museo, ¿no? Así como que, o sea, pues imagínate cenar, acabar de cenar y luego ir a ver el museo. Pero más de tener la colección, me interesaba también la preparación, ¿no? Y empecé a hacer también momificación de animales, que mucha gente me empezó a atraer porque sabían que empezaba a hacer la colección de animales, o en su caso atropellados, o que habían nacido muertos, porque son generalmente animales pequeños, o que encontraban, ¿no? Como es el caso de una rana. Y a partir de todas esas observaciones y experimentos de prueba y error, llego a la conclusión de que el agua es el causante de la momificación, ya sea tanto como uso o consumo, y lo confirma un hallazgo de una rana en el río de las Palomas, allá en Pastita, que viene de la cañada del monte de San Nicolás, donde hay tiraderos de jales a cielo abierto. Entonces, esta rana la encuentro sobre una piedra, bajo los rayos del sol y en perfectas condiciones de momificación, ¿no? Entonces, de ahí surge esa teoría, y es el animal que mejor tengo en cuestión de momificación, o sea, su textura, el color, incluso todavía tiene la lengua la rana. Entonces eso me hizo que fuera un indicador el agua como uso y consumo. Si tenemos también como antecedente que hubo minería donde había separación del mineral a los lados del río Guanajuato, donde la mayoría de las casas, si no es que todas, contaban con un pozo que hacía de transmisión de agua de este río, ¿no? Entonces recordemos que en las haciendas de beneficio que estaban al lado de los ríos, metían el agua, hacían la molienda, limpiaban y volvían a vertir el agua con todos los residuos que ya no tenían el metal. Entre ellos, el mercurio, 300 años, y 100 años de cianuro. Ahorita ya hay otros métodos, se puede decir que más limpios, pero bueno, ese es el indicador que yo tengo. Hice otras pruebas incluso de cuerpos dentro de jales, en condiciones secas y en condiciones de humedad, y obviamente en condiciones secas se momifica, en condiciones de humedad no, ¿no? Entonces otro indicador es el agua. Cuando tu cuerpo se humedece, pues crea microorganismos como son los hongos y hace que se degrade, o en su caso bacterias o mismos insectos, se les denominan dermatófilos, que son los que comen toda la carne, todo lo que es la carroña, que se le llama, ¿no? Entonces yo llego a esa conclusión, y en el 2010 hago la publicación en el CHOP, usando el CHOP, que realmente no es una revista científica nada, porque yo nunca recibí un apoyo económico, ni fue así como quien dice pura inquietud personal, ¿no? Pero pues ahora sí que la teoría está, y es algo que yo quería que tú conocieras, ¿no? Sobre todo por el contacto y todo el conocimiento que has tenido de las momias que están en Guanajuato,
que como lo he comentado anteriormente, pues para mí son un orgullo, no de Guanajuato, sino del barrio, ¿no? O sea, y yo sí soy del barrio, así como que me dicen, yo nací en el Hospital General aquí en Pardo, o sea, donde empieza Tepetapa, y sigo estando aquí. Entonces para mí las momias son algo, pues son como una bandera, pues, de identidad personal, incluso por qué no decirlo familiar y pues comunal, ¿no? Sin duda, sin duda. Coincido plenamente en lo que has dicho y cómo la dimensión emocional, afectiva, familiar aflora para redignificar y valorar las momias. Claro. Me encanta. Y muy interesantes los antecedentes que nos comentas, Gustavo. En buena medida, yo creo que hay elementos de las investigaciones que se han realizado en torno a las momias de Guanajuato desde mi gestión que apoyan tu hipótesis. Y lo digo porque a mí me quedaba claro que había que dignificar la colección, la exposición, y eso implica devolverles la identidad, claro, a los cuerpos de las personas. Su importancia como personas aquí dentro de Guanajuato, ¿no? Claro, claro. Entonces, así surge un proyecto de recuperación de las identidades y las biografías que encabezó María José Abreu. Esta investigación ha sido tan importante que incluso hoy está siendo el cimiento para una tesis de maestría en gestión cultural en la Universidad de Guadalajara. Y de hecho, recordemos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia encomendó a los máximos especialistas del país para desarrollar un proyecto de características idénticas, claro, el cual se está llevando a cabo de manera simultánea con el de María José Abreu. Y desde luego, pues esperamos que en algún momento haya un intercambio de información. Pero uno de los hallazgos de María José Abreu fue la base de datos de nombres, edades y causas de defunción con otros datos. A mí me llamó mucho la atención que la mayoría murieron de fallas orgánicas, no de infecciones. Esto a mí me sugiere que morir por una infección predispone al cuerpo a la descomposición después de la muerte. Claro. Porque finalmente la descomposición es este fenómeno complejo que conocemos como fenómeno cadavérico, que es la transformación del cadáver en el famoso polvo que la Biblia nos prometió. Polvo eres y en polvo te convertirás. Sin embargo, esto comienza desde el interior y esto me parece muy poético. El fenómeno cadavérico inicia por la concentración de microorganismos en el cuerpo. La descomposición comienza en el interior. Entonces, si la carga microbiana, la carga de microorganismos no es muy alta, entonces habría una predisposición para que el cuerpo se conserve, y por eso se trata de personas que murieron por falla orgánica. Luego, mencionaste algo muy interesante, que no había humedad. Esto también se asocia con la momificación que identificamos en el Panteón de Santa Paula, porque como seguramente sabes, todas las momias vienen de gavetas. Ninguna viene de la tierra. Exacto. Se ha dicho que de los minerales de la tierra, pues les tengo noticias. Ajá, eso es falso, porque todas las momias vienen de las gavetas. ¿Qué pasa en las gavetas? Una persona muere, su cadáver se introduce en un ataúd, el cual a su vez se introduce en una gaveta y esta es sellada con una lápida de cemento. Entonces se crea una condición de hermetismo que no permite el intercambio al exterior ni de oxígeno ni de humedad. Hay 4 factores fisicoquímicos que favorecen o retardan la descomposición, y que son temperatura, humedad, oxígeno y acidez. Entonces, como no hay intercambio al exterior, pues los cuerpos no se descomponen porque no hay una carga microbiana alta. Entonces, si hay una significativa concentración de metales en el agua, esto a su vez podría estar asociado a una baja carga microbiana en el cadáver y por consecuencia los cuerpos permanecen. Y cuando vino esta especialista, la única especialista en el país de hecho, en resguardo y conservación de restos modificados, la maestra María del Carmen Lerma Gómez, ella es antropóloga física adscrita a la Dirección de Antropología Física del INAH, le dije, oye Carmen, entonces las momias nunca mueren o gozan de vida eterna, y me dijo, gozan de una muerte inconclusa, porque según la sentencia de la Biblia, pues nunca se acaban de morir, y por eso es tan necesario que las cuidemos, que controlemos las condiciones de temperatura y de humedad, porque una mala combinación podría favorecer o reactivar el fenómeno de descomposición. Por eso el empeño en que se conserven en las condiciones en las que surgieron.
en su museo de sitio. Y bueno, dices que fue falla orgánica, eso favorece también la sintomatología de metales pesados. Claro. Y se comprueba, por ejemplo, con un ratón cuando lo envenenas y aparece seco atrás de una estufa. Exacto. O sea, al final de cuentas somos organismos intoxicados, podemos llegar a su muerte. Y dijiste algo bellísimo al inicio de la conversación, los animales no humanos. Sí. Eso es una expresión de la bioética. Sí, claro. Por esta naturaleza común Sí, con sí, los sí. demás animales. Y luego de repente hay gente que se ofende, ¿eh? O sea, pero realmente yo siempre he dicho, si no eres animal, entonces ¿qué eres? ¿Una bacteria, un hongo, una planta o qué? ¿No? O sea, y para lo que no se vea tan feo, pues animal humano y no humano. Claro. ¿Cómo ves? No, pues interesantísimo. Pues vamos a un corte.